Hola muchachos, bienvenidos. Hoy vamos a hablar sobre comenzamos. Historia del electromagnetismo. Hace 2 siglos en Magnesia, hoy Manisa, Turquía, se observaron materiales que atraían cuerpos metálicos. A la fuerza de atracción se le dio el nombre de magnetismo y al material que la ejerce, imán. El pastor Magnes atraía trozos del material mientras cuidaba sus rebaños, por ello se le dio el nombre de magnetita. En 1269, Maricourt descubrió cómo se formaban las líneas en una aguja al acercarles un imán. Estas líneas rodeaban a la esfera y pasaban atravesando 2 puntos diametralmente opuestos a los que llamó polos del imán. Polos magnéticos. Todo imán, cualquiera que fuese su forma, tiene 2 polos, uno norte y uno sur. Polos iguales se repelen. Polos opuestos se atraen. Los polos son llamados así por el comportamiento de un imán en presencia del campo magnético de la Tierra. En el año 1600, Gilbert retomó el experimento de Maricourt con diversos materiales, concluyendo que la Tierra es un imán permanente y gigantesco. En 1819, Hans Oerter en una conferencia descubrió la relación entre electricidad y magnetismo al aplicar corriente eléctrica en un alambre, desviando la aguja de la brújula. Cualquier carga eléctrica está rodeada de un campo eléctrico y el espacio que rodea a cualquier carga eléctrica en movimiento también contiene un campo magnético perpendicular. También cualquier sustancia magnética que forma parte de un imán permanente está rodeada de un campo magnético. Campo magnético. El símbolo B ha sido utilizado históricamente para representar el campo magnético. La dirección del campo magnético en cualquier sitio es la dirección a la cual apunta la aguja de una brújula colocada en dicha posición. Igual que en el caso del campo eléctrico, es posible representar el campo magnético utilizando líneas de campo magnético. Las líneas de campo magnético no son líneas de fuerza. En ocasiones suelen confundirse. A las líneas de campo magnético también se les ha nombrado líneas magnéticas de fuerza. Las interacciones magnéticas que analizamos hasta ahorita son: 1. Una carga o corriente móvil crea un campo magnético en el espacio circundante, además de su campo eléctrico. 2. El campo magnético ejerce una fuerza sobre cualquier otra carga o corriente en movimiento presente en el campo. Para identificar la dirección de las líneas de campo magnético creado por una corriente eléctrica, usamos la regla de la mano derecha. Densidad de flujo magnético. De la misma forma que el campo eléctrico es proporcional a la densidad de líneas de campo eléctrico, análogamente el campo magnético es proporcional a la densidad de las líneas de flujo del campo magnético. La densidad de flujo magnético en una región de campo magnético es el número de líneas de flujo que pasan a través de una superficie perpendicular a esta región. La unidad del flujo magnético en el sistema internacional es el Weber. La unidad de densidad del flujo magnético debe ser entonces
Weber por metro cuadrado y se redefine como la Tesla, una unidad antigua que equivale a 10 a la 4 Gauss, unidad utilizada actualmente. La magnitud de la fuerza magnética F ejercida sobre la partícula es perpendicular y proporcional a la carga Q y a la rapidez V de dicha partícula. La magnitud de la fuerza magnética que se ejerce sobre una partícula en movimiento es proporcional al seno del ángulo φ, donde φ es el ángulo entre el vector velocidad de la partícula y el campo magnético B. Cuando una partícula con carga se mueve paralela al vector campo magnético, la fuerza magnética que actúa sobre ella es igual a cero. Cuando el vector de velocidad de la partícula forma un ángulo diferente de cero con el vector campo magnético, la fuerza magnética actúa en dirección perpendicular tanto a V como a B. La fuerza F es perpendicular siempre al plano formado por V y B. Otra variación de la regla de la mano derecha para obtener la dirección y el sentido de la fuerza aplicada sobre una carga en movimiento dentro de un campo magnético es la siguiente. El dedo pulgar indica la dirección de la fuerza magnética. El dedo índice indica la dirección de la velocidad de la corriente eléctrica y el dedo medio la dirección del campo magnético. Algunas aplicaciones del electromagnetismo son las siguientes. Motor eléctrico. Materiales. Una pila de 1.5 volts AA, un imán y 10 centímetros de alambre de cobre que doblaremos como se muestra en la figura. En este experimento se observa la presencia de los tres vectores mencionados anteriormente: la corriente eléctrica, el campo magnético y la fuerza eléctrica, que es la que hace posible el movimiento de nuestro hilo de cobre. Otro motor eléctrico se puede hacer con el siguiente material: un imán, una pila tipo D, 2 clips y una bobina de alambre de cobre magneto. Como en el caso anterior, se puede observar claramente cómo la corriente eléctrica, el campo magnético, producen la fuerza perpendicular capaz de mover nuestra bobina. Así se observa la rotación. Experimento de Oersted. Material: un hilo conductor, una pila y una brújula. Colocamos el hilo conductor debajo de la brújula. Posteriormente lo conectamos a la pila y observamos efectivamente cómo la corriente eléctrica genera un campo magnético que logra que la hoja de la brújula gire y se coloque perpendicularmente. Generador eléctrico. En los casos anteriores, observamos cómo se transforma la energía eléctrica en energía mecánica. Y en el siguiente ejemplo, podemos observar que también la energía mecánica se puede transformar en energía eléctrica. Pero eso ya es otra historia que seguiré contándoles. Hasta pronto.